noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom para entender la economía salvadoreña del siglo XX, segunda parte. Esta es la segunda entrevista que Focos le dedica a una de las principales obras de la colección Bicentenario, proyecto editorial del Instituto Nacional de Formación Docente INFOD, del Ministerio de Educación, Siglo XX, Visión Económica del Salvador, escrita por el economista y académico Carlos Acevedo. En esta entrevista vamos a centrarnos en el conflicto bélico del 70 al 92 y a los acuerdos de paz y la consolidación del modelo neoliberal, es decir, de 1992 al 2009. Esta noche volvemos a tener en Focos a su autor, Carlos Acevedo, economista y académico. Es presidente del Banco Central de Reserva, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Alberto. Muchas gracias por la oportunidad de estar otra vez acá para reflexionar, más bien continuar nuestra reflexión de la vez pasada sobre la evolución histórica de la economía salvadoreña del siglo XX. Este es un intento de sintetizar un siglo económico en muy poco tiempo. Comencemos con el conflicto bélico del 70 al 92. Muchas personas lo ubican solamente la guerra abierta en la década precisamente de los 80, pero podríamos afirmar que este conflicto se desarrolló más desde el inicio de los años 70. Entonces, cuando se observa el desempeño del modelo agroindustrial exportador de los 50, 60 y 70, el modelo de industrialización ligera por sustitución de importaciones, las tasas de crecimiento de la economía del 60 al 78 que promediaron 5.4% anual, la producción agrícola promedió un 4.1%, es decir, unas tasas de crecimiento sectorial más dinámicas de América Latina. Se diversificó la agroindustria, se desarrolló la clase media, se desarrolló el Gran San Salvador y las ciudades, ¿verdad? Es decir, el país se industrializó, pero aumentó la desigualdad, la exclusión, la migración, y al final de esa década vino el golpe de Estado y luego la guerra. ¿Cómo se explica que un modelo aparentemente exitoso nos haya conducido al conflicto? Efectivamente, como bien lo señalas, pienso que ahí se encuentra, en esa década de los 60, se encuentra una de las grandes paradojas del sistema socioeconómico en El Salvador. Por un lado, altas tasas de crecimiento. De hecho, el crecimiento, por ejemplo, en la primera mitad de los 60 es el más alto crecimiento quinquenal que El Salvador ha registrado en 70 años de historia económica. Y por otro lado, aumento de la desigualdad. O sea, lo que falló fue lo que en términos de una nomenclatura más reciente se llama crecimiento inclusivo, crecimiento con equidad. O sea, fue un crecimiento bastante exitoso en términos de las tasas de creación de bienes y servicios, pero con una mala distribución de la riqueza. Y eso nos llevó precisamente a las migraciones hacia Honduras, hacia Estados Unidos también, ya desde entonces, pero hacia Honduras, al conflicto, a la guerra con Honduras en el 69, lo que tuvo consecuencias catastróficas, como tú lo señalas en tu libro. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, como lo mencionamos en el programa anterior, la guerra con Honduras determinó que alrededor de 300,000, o la mayor parte de los 300,000 salvadoreños que se encontraban allá tuvieran que regresar al país. Los salvadoreños representaban la tercera parte de la fuerza laboral en las bananeras y entre el 15 y el 20% de la fuerza laboral en Honduras. Entonces, el regreso masivo de toda esa población intensificó la conflictividad social en el país. No obstante, hay muchos analistas y políticos también que dicen que más allá del modelo de crecimiento también excluyente, no fue eso en última instancia lo que explicaría la guerra, sino el cierre de los espacios políticos ya a finales de los 60, principios de los 70, los fraudes electorales
etcétera. Efectivamente, yo creo que ahí confluyó, por un lado, un deterioro de las condiciones sociales. Bueno, esas tasas de crecimiento tan altas que hemos mencionado se compaginaban con tasas de pobreza rural, por ejemplo, del 85%, y en las zonas urbanas también altos niveles de precariedad. Entonces había, digamos, una descomposición de las condiciones sociales y, por otro lado, un cierre de los espacios de participación política, los fraudes electorales Romero, primero Molina y luego Molina cuando ganó Duarte y Pierre Mongo, ¿verdad? Exactamente, entonces se cierran los espacios de participación política, electoral, democrática y se genera o se exacerba el proceso de movilización de masas que estaba dando lugar al surgimiento de Pero bueno, los militares que conducían el gobierno y tenían el poder estaban conscientes de cómo la presión social se exacerbó después de la guerra con Honduras, las reivindicaciones para mejorar, dijéramos, la distribución de la tenencia de tierra, la agenda, el tema de la reforma agraria está presente, tanto así que en el programa, en el plan quinquenal de desarrollo del coronel Molina, esto se incluyó. ¿Qué es lo que pasó? Sí. Bueno, Molina trató de introducirlo, pero la reacción de las gremiales empresariales, particularmente las ligadas al sector agroexportador, fue virulenta y tuvo que retractarse, ¿verdad? Ahí fue cuando Yacuría escribió aquel famoso editorial de ECA, Sus órdenes de mi capital, que le valió a la UCA que le quitaran el subsidio del gobierno y que la Unión Guerrera Blanca le fuera a poner 5 bombas a la incluyendo universidad. El nuevo centro de cómputo que se acababa de inaugurar en 1975. Efectivamente, hay una relación cercana entre los jesuitas y el gobierno y los militares que terminó precisamente en el retroceso. Eso nos llevó, ya era ministro de Defensa el general Romero, que pasó a ser precisamente el candidato, y ahí prácticamente no hubo elecciones. Un elemento importante, Carlos, es que por lo menos en las visiones más tradicionales de la economía están centradas mucho en el crecimiento, en la creación de empleo, en la competitividad, pero si no atiendes el tema social y el tema político institucional, se te quiebra la economía y lo que resultó fue precisamente la guerra. Sí, no, efectivamente. ¿Qué es el enfoque, digamos, clásico de economía política? La política económica, su efectividad depende en gran medida de la correlación de fuerzas políticas y sociales, ¿verdad? Y si uno no, como economista, no toma en cuenta la dimensión de economía política, cualquier receta política económica está destinada a fracasar. Es así. Muchos decían que aquí la cosa iba bien, ¿verdad? La cosa aquí en El Salvador iba bien, el país iba a progresar. Acuérdate que vino la Texas Instruments, estábamos produciendo bienes industriales, electrónicos, estábamos exportando ya chips. Vino el concurso Miss Universo, el país de la sonrisa, ¿verdad? Y vino entonces finalmente. Entonces muchos decían que esto iba bien. El problema fue que llegaron los comunistas y por eso se fregó todo. Bueno, yo creo que esa es una interpretación muy ideológica y muy sesgada. El proceso de descomposición social, de cierre de espacios políticos, democráticos y la intensificación de la movilización de masas, pues condujeron a lo que ya sabemos, la conflagración bélica abierta a partir del 10 de enero del 81. ¿verdad? Pero la raíz de todo eso está justamente en este proceso que se gestan en toda la década de los 60. O sea, el tema de esas tesis es que niegan las condiciones o el origen interno de las causas de la guerra, lo que no quiere decir que en el marco de la confrontación este-oeste no hubo, por supuesto, apoyos de Cuba, etcétera, y del exterior, ¿verdad? Pero me parece que estos enfoques balanceados son fundamentales para interpretar la historia. Vino el golpe de Estado de octubre, vinieron las reformas, nacionalización, la reforma agraria, la nacionalización de la banca y del comercio exterior, en el marco de toda una guerra de reformas con represión, el impulso de una estrategia contrainsurgente. Y aquí el tema es qué le causó más daño a la economía, si estas reformas o la guerra misma o ambas cosas. La caída de la producción
del 79 hasta el 82 fue brutal, un 30% del PIB. Yo creo que obviamente hubo un efecto de la nacionalización del comercio exterior del café y del azúcar. El café, lo veíamos en el programa pasado, había sido la columna vertebral, y la llamada oligarquía, su base de sustentación económica era básicamente la agroexportación en un inicio. Entonces, cuando se da la nacionalización de esa actividad tan importante y se distribuyen las tierras, por ejemplo, yo recuerdo las críticas de la famosa carrera de John Wright, una de las fincas algodoneras de mayor productividad. Bueno, todo eso se perdió. Entonces, y además con actividades, con iniciativas de carácter social en términos de atención médica, en términos de educación, de la escuela, etc. Sí. O sea que no era el modelo tradicional de hacienda agropecuaria, ¿no? Sí, entonces ahí hay un golpe fuerte a la oligarquía, ciertamente, pero a todo lo que representaba la actividad económica que sustentaba esa dominación oligárquica. Y luego el conflicto mismo, ¿verdad? Ahora, con las estimaciones que tenemos, se considera que la destrucción generada por el conflicto fue de 1.500 millones, que en términos de dólares actuales, 1.500 no suena mucho, ¿verdad? Pero 1.500 millones en términos de infraestructura. De infraestructura, nada sí, más. Sí, sí. Sin contar los efectos en la inversión, Sí. en las exportaciones. Sí, y hay estimaciones del Banco Mundial que si no hubiese existido conflicto, El Salvador a la altura del año 2000 ya hubiera tenido el doble de Producto Interno Bruto comparado con lo que tuvo por efectos del conflicto. Entonces, realmente el conflicto, 10 años de guerra tienen su impacto y dejan un lastre importante. No fue sino hasta el 2002, 2003, que el ingreso per cápita se igualó al máximo nivel que habíamos logrado en el 78. Sí, de esas dimensiones estamos hablando. Sí. Pero fíjate una cosa, Carlos, que me gustaría oír tu opinión. La reforma agraria, que fue concebida como una reforma agraria para quitarle el agua al pez para nadar, ¿verdad? Es decir, en este caso a la guerrilla y su relación con el campesinado, resultó de alguna manera ser contraproducente, porque al desbaratar las estructuras de producción, de empleo, de la actividad económica, no resolvió ni mucho menos el problema económico-social de las empresas, aunque les hayan dado las tierras. Y lejos de eso, el campesinado, o una parte considerable de él, se incorporó a la insurgencia. Esto fue diseñado por la misma persona que impulsó la reforma agraria en Vietnam, Roy Prosterman, precisamente. Sí. Bueno, ese es un fenómeno muy interesante. Cuando uno hace el balance de toda la reforma agraria, digamos la fase 1 y la fase 3 de los 80, porque la fase 2 nunca llegó a implementarse, era la expropiación de las fincas entre 100 y 500 hectáreas. Entonces, la fase 1 y la fase 3, y luego cuando se firman los acuerdos de paz, el programa de transferencias de tierras, cuando uno suma la distribución de tierras de todo ese conjunto de medidas, resulta que se redistribuyeron casi 500.000 de hectáreas. Eso es la tercera parte de las tierras agrícolas del país. O sea que en términos del porcentaje de tierras, es una de las reformas agrarias de más alcance en América Latina. De más alcance, más radicales de América Latina. Sí, el tema es que pero no resolvió la pobreza rural, pero no por fue, lo que tú dices. No fue pensada en términos de desarrollo, exactamente, sino que en términos de la guerra misma, ¿verdad? Exactamente. Y al final resultó que, si no todos los sectores campesinos, muchos de ellos terminaron con los mismos niveles de pobreza que tenían antes y en algunos casos más. Y ahora están las cooperativas, algunas de ellas endeudadas, maniatadas, emproblemadas y además vendiéndole la tierra muchas veces a sus antiguos propietarios, ¿verdad? Sí, sí. Redistribuyó tierras, pero no resolvió la pobreza rural, definitivamente. Es que esto implicaba... Por el enfoque de contrainsurgencia. Sí, implicaba convertirse en empresarios agrícolas, pasar de campesinos a empresarios y sobre todo que se les dieron tierras, muchas tierras muy productivas, ¿verdad? Muy fértiles. O sea, sin asistencia crediticia, sin asistencia técnica. Eso es. Bueno, las consecuencias de la guerra fueron muy grandes en la caída de la producción, del empleo
Y ya para finales de la década del 80, la economía estaba en serios problemas. Quien evitó que colapsara la economía fue la ayuda norteamericana. Sin duda. Tal vez algún comentario sobre eso. Sí. Bueno, la asistencia norteamericana durante los 80 fue el equivalente de lo que después han sido las remesas, o sea, lo que ha mantenido a flote la economía. Sin ese flujo de ayuda norteamericana, el país hubiera colapsado a medio conflicto, ¿verdad? Después de Israel, de Egipto, al mismo nivel de Pakistán, fue priorizado, Pakistán que es un país grande, ¿verdad? Sí. Venía la ayuda militar y económica a El Salvador, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a un corte para iniciar el análisis de la siguiente y última etapa. Para entender la economía salvadoreña del siglo XX, segunda parte, es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con el economista y académico Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central, autor de esta importante obra, Una visión de la economía de El Salvador en el siglo XX. Bien, una economía de guerra o en función de la guerra, estatizada, caída del Producto Interno Bruto hasta el 82, después básicamente nos mantuvimos con un crecimiento de 1.5%, estancados, grandes desbalances macroeconómicos, la economía terminó muy emproblemada, llega Alfredo Cristiani al gobierno e impulsa todo un programa de reformas que muchos le han dado llamar pues la época de un nuevo modelo, de un modelo centralista, interventor, a un modelo de liberalización de la economía económica con privatizaciones hasta terminar pues en la dolarización. La primera reforma, además de concebir este modelo, liderado desde FUSADE por el economista de la Escuela de Chicago, Arnold Harberger, ¿verdad? Hicieron la tarea en serio, preparándose precisamente para asumir el gobierno y transformar la economía. Y la primera reforma importante fue precisamente la privatización de la banca. Sí, efectivamente, el programa de gobierno de Cristiani es básicamente la estrategia de desarrollo económico-social quinquenal que Arnold Harberger le trabajó a FUSAES para justamente el periodo 89-94. Ahí está plasmado la noción prevaleciente en aquel momento del consenso de Washington, que fue lo que orientó prácticamente todos los programas de ajuste estructural en América Latina y en otros países del tercer mundo. Entonces, liberalización económica. Cristiani lleva a cabo un programa de liberalización de las tasas de interés, liberalización del tipo de cambio, liberalización de precios. La economía era una economía estatista, muy dirigida, con un montón de controles. Viene una apertura agresiva comercial con un cronograma de desgravación arancelaria, creo yo, desaforado, y vienen las privatizaciones, ¿verdad? Empezando con la privatización de la banca. Del sistema financiero en 1990. Sí. Después vienen los acuerdos de paz y luego, el periodo de reconstrucción, y ahí lo que vemos es que vienen recursos al país, no solamente cooperación externa, pero también inversiones, etcétera, y la economía comienza a crecer y lo hizo a tasas de 5.5, 6% del PIB del 90 hasta el 95. Pero vemos que ese crecimiento comienza a ser menor desde entonces, 3.5 hasta terminar básicamente en 2% en los últimos años. Sí. Coméntanos precisamente del inicio al menos de este proceso. Bueno, la primera oleada de reformas de Cristiani, que son las que acabamos de mencionar, es seguida luego por una segunda ola de privatizaciones con la presidencia de Calderón Sol. Ahí viene la privatización de las telecomunicaciones, la privatización de la distribución de la energía eléctrica, la privatización de las pensiones, y luego viene la dolarización, y en algún momento se quiso privatizar
servicios de salud y agua, pero ahí ya se detuvo la cosa. Entonces el modelo empieza a hacer agua ya en la segunda administración de Arena. La economía se acelera, primero coincidiendo con el impacto o el efecto, digamos, de contagio de la crisis del tequila, pero obviamente hay como un agotamiento del modelo que yo creo que se debe a una crítica que les planteaba Ricardo Hausmann cuando luego vino contratado por FUSAES para elaborar la estrategia 2004-2009. Entonces Ricardo Hausmann le decía a los empresarios de FUSAES que el problema de las políticas que Arena había estado promoviendo, que eran políticas pro-business y no pro-market, o sea, eran políticas bizneras, el capitalismo de amigotes que llama Paul Krugman, y entonces lo que le interesaba a los empresarios de Arena es ver cómo mejoran sus negocios, pero no cómo se crean condiciones de un mercado competitivo. Y ahí creo yo que está la raíz de por qué se empieza a agotar el modelo. Bueno, Hausmann es un economista muy sólido de la Universidad de Harvard, venezolano, pero no se le puede señalar que está acusado de ser un hombre de izquierda o un keynesiano ni nada por el estilo. O sea que él retoma la crítica que hicieron muchos sectores de que los procesos de privatización, primero de la banca, pero luego de la telefonía, de los mismos sistemas de, ¿cómo se dice?, de las distribuidoras eléctricas, de la telefonía, pensiones, etcétera, no se hizo de manera transparente y competitiva y que de alguna manera determinados sectores económicos jugaron al mercado con los dados cargados a partir del poder político. Sí, sin duda. Yo creo que la privatización de la banca es paradigmático en este sentido, ¿verdad? A pesar de que la ley establecía que nadie podía tener más del 5% de acciones del sistema financiero, es Vox Populi que digamos, gente, bueno, como el propio Cristiani, según se menciona, y su grupo de amigos cercanos, a través de prestanombres y de otras triquiñuelas jurídicas, se apoderaron de mucho más del tope que establecía la ley, ¿verdad? Del 5%. Bueno, ahí se dice que hubo varios grupos económicos, al menos 3, ¿verdad? Con un liderazgo, pero que también está el Banco Agrícola, está el Banco de Comercio, etcétera. Pero después vinieron otras privatizaciones, donde los mismos grupos económicos invirtieron, no es que les regalaron tampoco las acciones, Carlos. Sí, no, así es. Pero yo creo que en el caso de la banca fue todavía más, si se quiere, como indignante, no sé si este sea el epíteto, porque la banca se adquirió en buena medida con préstamos de los propios bancos. O sea, los bancos, porque la idea era que los empleados de los bancos fueran los principales accionistas. Entonces, el Estado saneó los activos tóxicos de la banca con recursos públicos, que hasta la fecha hay todavía como 120 millones de dólares que se deben del saneamiento de la banca de aquel momento para dejarles la mesa limpia a estos señores. Y luego vienen, algunos años después, una década después o 15 años después, venden los bancos en Panamá pagando 0 impuestos. Entonces, hay una serie de factores que hacen que el episodio de privatización de la banca sea mucho más indignante que las otras privatizaciones. Lo menos que podríamos decir es que pareciera que hay una relación entre el poder político a veces y la política económica, sobre todo cuando los grupos económicos están muy cercanos al poder político, como ha sido el caso, por cierto, de El Salvador. Bueno, hay un tema que siempre me llamó la atención. El doctor Harberger, que es con Milton Friedman, de los fundadores, de los líderes de la Escuela de Chicago, que apoyaron, dijéramos, los procesos de reforma en Chile después del golpe de Estado con Pinochet, planteó aquí el impulso de un modelo liderado por la inversión y las exportaciones, dijo un Export-Led Growth Strategy, una estrategia de crecimiento liderado por las exportaciones. Pero resultó que este modelo que fue concebido, sus resultados fueron exactamente lo contrario. Fue un modelo de crecimiento disminuido, liderado no por las exportaciones, sino que por el consumo y las importaciones, que no llevó precisamente a un déficit comercial creciente, financiado con remesas familiares. ¿A qué le atribuyes tú esta no correspondencia entre lo que fue el diseño original del modelo y sus realizaciones y sus efectos concretos?
Bueno, esa es otra de las grandes paradojas del modelo económico en El Salvador. Otro de los economistas que ha traído Fusades varias veces, Sebastián Edwards, era otro prominente economista latinoamericano que fue precisamente discípulo de Harvard, vino con Harvard en esa primera ocasión que Harvard desarrolló la estrategia de Cristiani. Él formulaba una crítica muy fuerte justamente sobre ese aspecto del fracaso de un modelo liderado por las exportaciones. Él decía el desempeño de El Salvador en términos de su desarrollo exportador ha sido particularmente mediocre, o sea, era muy crítico. A mí me parece que lo que falló ahí en buena medida fue el proceso de apertura indiscriminada. Entonces, con Cristiani los aranceles se bajaron muy rápidamente a cero sin sentar bases para la competitividad del país. Y entonces de repente El Salvador se vio en la palestra de la economía global como el boxeador de provincia que te llevan a un ring, digamos, de primer nivel sin mucha preparación. Y con remesas para importar, ¿verdad? Y luego, con recursos. Con flujos crecientes de remesas, entonces viene todo el tema del llamado mal holandés, la pérdida de competitividad del sector exportador y el desempeño mediocre que hemos tenido en exportación. Entonces nos va abriendo la brecha comercial. Tenemos una de las brechas comerciales más altas del mundo, 20% del PIB más o menos, que se logra cerrar por las remesas, en buena medida, pero si no fuera por las remesas... Bueno, la economía se encogería, estaríamos hablando de otro nivel de actividad. Pero bueno, además de los aspectos que tú señalas, primero se desmanteló el Ministerio de Planificación, que es por excelencia donde se desarrolla el pensamiento estratégico y la planificación. Esto no tiene nada que ver con socialismo. O sea, las grandes empresas multinacionales planifican, ¿verdad? Y aquí se desmanteló. Y por otro lado, toda la política sectorial también. En la agricultura, en la industria, etc. Se desmanteló, curiosamente, a pesar del papel fundamental que el Ministerio de Planificación jugó en la administración Cristiani para impulsar el paquete de reforma, bajo el liderazgo de Mirna Liévano, de Márquez, así es. Y aún así se desmanteló. Claro, se estableció la Secretaría Técnica de la Presidencia. Bueno, este esquema no solamente el crecimiento fue disminuido, pero tiene problemas de generación de empleo, tiene problemas de ausencia de contrato social, más allá de que hubieron algunos esfuerzos ciertamente en educación, y lo que vemos es un modelo también excluyente, generador de pobreza y de migraciones. Y la prueba es que progresivamente hubo un proceso de descomposición social, el tema de las pandillas, pero también donde los jóvenes dijeron, aquí no hay oportunidades, me voy a los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, efectivamente, uno de los grandes fracasos del modelo económico, además del agotamiento de las tasas de crecimiento, ha sido efectivamente el tema social. El Salvador debería estar generando más o menos 100,000 nuevos empleos por año y hemos estado generando la tercera parte de eso. Y de eso el 60% del sector informal, o sea, ni siquiera... bueno, no, pero en términos de empleo decente, sí, no. Estamos hablando de 3,000 o 2,000. Sí, mucho. Mucho, ¿no? Sí, mucho por año, ¿verdad? Así es. Y entonces eso se ha reflejado en que tenemos una de las diásporas más grandes del mundo. La tercera parte de la población está fuera del país. El poder adquisitivo de los salarios mínimos sigue estando por debajo de comienzos de la década en términos reales, es decir, y eso más allá del aumento. Ese es otro aspecto importante. El otro aspecto también es el deterioro ambiental que ha acompañado los diferentes esquemas o modelos de desarrollo en El Salvador. Sí. Bueno, el tema de la depredación ambiental es justamente una de las tres claves hermenéuticas o hilos conductores del análisis de este trabajo a lo largo de las 4 etapas. El modelo agroexportador que se desarrolló en los inicios era un modelo con prácticas agrícolas absolutamente insostenibles. Luego, cuando se diversifica en la caña de azúcar y el algodón, se caracteriza por un uso exagerado de agroquímicos, pesticidas, herbicidas muy contaminantes. Eso en la parte agrícola, ¿verdad? La tala de los bosques de El Salvador para darle paso a la ganadería extensiva, la destrucción de los manglares para cultivar caña. Eso en la parte, digamos, agrícola. Pero ya en la posguerra.
y eso ha continuado en la posguerra, ¿verdad? Y luego todo el tema del desarrollo urbanístico desordenado. Bueno, El Salvador es un territorio de alto riesgo por su ubicación geográfica, por sus características geoclimáticas, por la geomorfología, un territorio sísmico. El área metropolitana de San Salvador está sobre zonas de liquefacción. Ya hay una vulnerabilidad natural, y sobre esa vulnerabilidad natural se vienen los efectos de toda la actividad antrópica, ¿verdad?, que ha exacerbado el riesgo ambiental. La erosión de los cielos, la contaminación de agua, de los ríos, de los lagos, etcétera, ¿no? Sí. Bien, y por otro lado, el tema del desarrollo urbano sin planificación, un desarrollo urbano insostenible, que ha sido otra característica de cual tú hablas en la obra. Sí. El desarrollo urbano se ha dado en condiciones de alta precariedad en términos de acceso a servicios básicos, muchas zonas con hacinamiento muy grande. Por ejemplo, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo tienen densidad demográfica que es como 3 o 4 veces la de Hong Kong o la de Singapur, que son de las densidades demográficas más altas del mundo, y además sin acceso a servicios que tiene Hong Kong o Singapur. En el 78 el Banco Mundial predijo, en sus proyecciones decía que El Salvador en el año 2000 íbamos a ser 10 millones de personas, y resulta que ahora somos 6.5, y eso es porque mandamos a 2,5 millones o 3 afuera, ¿verdad? Bueno, finalmente, Carlos, un sector al menos, no todo el mundo, del empresariado y de la derecha del país, básicamente su lectura es que este modelo era muy exitoso y que el problema ya fue cuando vino Saca y los izquierdistas del FMLN, ¿verdad? Básicamente, para resumir, ¿verdad? No parecieran estar del todo conscientes de toda esta problemática de la que estamos hablando, y se trata de recoger algunas lecciones. Por supuesto, el modelo llamado neoliberal no fue transformado por el FMLN. Posiblemente ahí se profundizaron una serie de problemas. Entonces, bueno, una reflexión final sobre las características que ha acompañado este siglo económico salvadoreño y un poco el desafío. Sí. Bueno, yo creo que es un modelo, primero, que está agotado en términos de su capacidad de crecimiento ya desde la segunda mitad de los 90. Ese agotamiento se profundiza a partir de la dolarización. El Salvador ha crecido a la saga de Centroamérica, de América Latina, del mundo, de todo el mundo. Entonces hay un agotamiento en términos de la dinámica de crecimiento, con implicaciones sociales muy importantes, como las que mencionábamos. Entonces, yo creo que independientemente del sesgo ideológico que uno pueda tener, cuando examina los datos duros, bueno, los desbalances fiscales, los desbalances comerciales, el poco crecimiento económico, la situación de las condiciones sociales, así fríamente. Y el nivel de endeudamiento. Y el nivel de endeudamiento que tenemos ahora, fríamente uno dice, este modelo no ha funcionado. Y como bien lo señalas, los 2 gobiernos de izquierda que han antecedido al gobierno actual retomaron el modelo prácticamente tal cual lo heredaron de Arena. Entonces, como dice una frase que se le atribuye a Einstein, si uno sigue haciendo las mismas cosas, no puede esperar resultados diferentes. Entonces, ese es el modelo que ha prevalecido hasta la actualidad, y ese es el modelo con el que tiene que lidiar ahora el gobierno actual. Bueno, la discusión sobre qué esquema o modelo o por dónde irían los rasgos principales de la transformación del modelo económico es un tema, por supuesto, que el país tiene pendiente y que lo abordaremos contigo y otros economistas en otra ocasión. Yo quiero agradecerte tu presencia en 2 domingos consecutivos en este programa, Carlos, y felicitarte por esta obra que deseo que sea leída por muchísima gente, dado que en apenas 50 páginas describe un siglo de desenvolvimiento económico en El Salvador. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto, nuevamente por esta hermosa oportunidad de reflexionar sobre estos temas. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. No nos cambie, hay mucho más contenido en Focus.
Este 30 de septiembre es la fecha límite para que el Ejecutivo presente el proyecto de presupuesto de 2020, el primero elaborado por la administración de Nayib Bukele. Documentos oficiales a los que Focos tuvo acceso revelan que se prepara un recorte generalizado en el presupuesto, con aumentos solo en contadas carteras. Hoy analizaremos a qué áreas le está apostando el gobierno en 2020 en su plan de gastos. La administración de Nayib Bukele reduciría en más de $600 millones el presupuesto general de la nación de 2020, según documentos del Ministerio de Hacienda entregados a Focos. El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, obtuvo los techos presupuestarios de 2020 a través de una solicitud de acceso a la información pública. Parte del proceso de elaboración del presupuesto implica que Hacienda informe a las entidades públicas los techos de sus asignaciones, es decir, la cantidad máxima que podrán solicitar para el próximo año. Por esta razón, se consideran una versión preliminar del proyecto que se entrega a la Asamblea Legislativa cada septiembre. La información entregada a Focos indica que el presupuesto rondaría los $5.938 millones para 2020. Este monto no incluye al órgano legislativo ni a la Corte de Cuentas de la República, quienes para 2019 recibieron $58.3 y $43.4 millones respectivamente. Al compararse con el presupuesto aprobado para 2019, el de 2020 sería $672.53 millones inferior. Los recortes serían generalizados. Solo 3 carteras tendrían un presupuesto levemente superior al aprobado para 2019: Defensa Nacional, Educación y Salud. También, para el órgano judicial se solicitaría más dinero. Para defensa se tendría un presupuesto 6.41 millones mayor al del 2019. Este aumento podría explicarse con el anuncio de un incremento salarial de $100 para todos los elementos del ejército, que entrará en vigor el 1 de enero de 2020. Para educación se esperaría un aumento de $18.13 millones, llegando a un presupuesto de $1.015.29 millones. En salud, el incremento sería de 21.71 millones, para totalizar $689.90 millones. En los techos presupuestarios ya se incluyen los nuevos ministerios de Vivienda y Desarrollo Local, quienes tendrían una asignación de 2.11 y $42.95 millones, respectivamente. El resto de carteras sufrirían descensos, incluso aquellas relacionadas al combate de la criminalidad, en donde se ha centrado la mayor parte de las medidas en estos primeros meses de la gestión Bukele. Rommel Rodríguez de la FUNDE consideró que el recorte de empleados públicos es uno de los factores que influye en la caída de algunos presupuestos, como el de la Presidencia de la República. Aunque se espera un menor presupuesto para 2020, el analista de la FUNDE no descarta que de nuevo el Ministerio de Hacienda solicite la aprobación de deuda pública para apoyar el financiamiento de las operaciones del Estado. Buenas noches, bienvenidos a Matices, la entrevista en Focos. Karen, feliz noche. Buenas noches, bienvenidos a nuestra mesa de entrevista. Esta noche hablaremos sobre migración, corrupción e impunidad, Karen, y vamos a hacer un contexto de la entrevista. Los flujos migratorios originados en México, Guatemala, El Salvador y Honduras hacia los Estados Unidos ha desatado la presión del gobierno de Donald Trump sobre las administraciones de estos países centroamericanos, manipulando e incidiendo sobre sus decisiones soberanas. Tenemos que decir también, Saúl, en este contexto que Centroamérica ha decidido jugar en la cancha de los intereses de Estados Unidos al optar por un enfoque de persecución y seguridad ante el desplazamiento y migración forzada de miles de compatriotas que huyen de la violencia, la falta de oportunidades, las amenazas medioambientales y, por supuesto, buscando también un mejor nivel de vida.
Por eso hoy analizamos la situación migratoria a la luz de las recientes decisiones sobre el acuerdo de tercer país seguro en Guatemala, esta discusión que está presente en estos momentos, la reciente visita del canciller de México a los Estados Unidos y el lanzamiento de la patrulla fronteriza en El Salvador, Karen. Y con este contexto queremos dar la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Están con nosotros Jordán Rodas Andrade, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala. Bienvenido a nuestra mesa. Gracias, Karen. Saúl, es un honor para mí estar con ustedes en el programa Focus. Me siento muy complacido de estar con esta gran audiencia. Y damos la bienvenida también a Celia Medrano. Celia Medrano es Directora Regional de Programas de Cristosal. Bienvenida, Celia. Buenas noches, al igual que el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, agradecidos del espacio por parte de Focus. Muy bien, muchas gracias Jordán y Celia por acompañarnos esta noche. Iniciamos la entrevista. La estadística oficial, el procurador destaca que actualmente en Estados Unidos hay más de 430,000 solicitudes de asilo de migrantes que esperan una respuesta. Esta es información oficial del gobierno de los Estados Unidos. En los países de origen como México, Guatemala y El Salvador, lo hemos señalado. La respuesta que han dado los gobiernos es aumentar los recursos en persecución y seguridad. Quisiéramos, en primer lugar, conocer su opinión sobre este enfoque que está viendo que aplican los países de origen de la migración ante el flujo migratorio. ¿Cómo analiza esta respuesta? Bueno, la verdad es que es muy triste que nuestros gobiernos, en términos generales, no tengan una postura digna para pelear por los intereses de los ciudadanos centroamericanos. Más en estas fiestas patrias donde celebramos la independencia, el término de soberanía realmente es muy discutible. La migración no es un problema, como bien decía Karen, los problemas que originan la migración, la desigualdad, la exclusión, la pobreza, la falta de oportunidades de trabajo digno y la corrupción generan la migración. Y entonces este tema de tercer país seguro no corresponde a una necesidad de nuestros países. En el caso de Guatemala, por ejemplo, es un pierde-pierde. Solamente nuestro gobierno se pone servilmente para complacer un capricho estratégico vital para la reelección de Donald Trump. No vamos nosotros los centroamericanos a tener un mínimo de dignidad, es la gran interrogante que tenemos que lanzarnos y retar a nuestras autoridades que tengan una postura digna. Hay entidades en Centroamérica como el Parlamento Centroamericano, que está bien, no es vinculante, pero algún pronunciamiento podrían hacer al respecto. Cosas así es la que nos pone a pensar en sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos, la academia, las iglesias tendrían que aunar esfuerzos para exigir a nuestros gobiernos una negociación más digna, por más pequeños que seamos los estados, pero no podemos estar a merced del gigante. Procurador, rápidamente me gustaría entender esta declaración que daba. Decía, no es una postura digna y además Guatemala específicamente se pone en una posición de pierde-pierde. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que no comprendemos, porque no hemos sabido los guatemaltecos cómo ha sido esa negociación, porque ha sido opaca, poco transparente, bajo la mesa. Un día nos sorprendió la fotografía que hoy circula en las redes, donde está Donald Trump, a las espaldas de los que suscribieron el acuerdo, el ministro de Gobernación nuestro y el funcionario de ellos. ¿Qué independencia, qué soberanía, qué se negoció? No se tienen los anexos ni el contenido completo de dicho acuerdo. Hablemos de Guatemala, procurador, porque usted se ha posicionado como una de las voces más críticas ante este potencial acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos. Bueno, hemos hablado antes de iniciar la entrevista que si bien ha existido un avance del amparo presentado también por usted, respecto al hecho de que el gobierno de Guatemala debe pasar por el Congreso para poder aprobar un acuerdo de este tipo. ¿Por qué usted ha criticado vehementemente esta decisión del gobierno de Jimmy Morales? Es que como procurador de los derechos humanos estoy consciente que los derechos humanos, su esencia es la dignidad. Y en Guatemala la gran paradoja es que no somos un país seguro ni para los guatemaltecos, pues ahí huyen nuestros connacionales en busca del sueño americano que para siendo una pesadilla. Entonces es irreal, es insostenible. Hay aproximadamente 500 solicitudes de refugio que la autoridad migratoria guatemalteca no ha resuelto. Imagínense, ¿qué vamos a hacer con 5,000 o 10,000 solicitudes? ¿Dónde van a estar? ¿Qué servicio de salud, de vivienda, de educación le vamos a dar a estas personas que huyen de sus países porque no se sienten seguros, especialmente en Guatemala? Hoy mismo estamos en un estado de sitio, por ejemplo, en 22 municipios del nororiente del país. Celia, el acuerdo de tercer país seguro, como ya lo hemos estado mencionando, contempla que en lugar de continuar su ruta
hacia los Estados Unidos, por ejemplo, o continuar el proceso de solicitud de asilo, Guatemala va a absorber y va a asumir dar refugio a migrantes de El Salvador y de Honduras. ¿Qué condiciones requeriría Guatemala para poder para poder cumplir este compromiso que estaba asumiendo el gobierno de Jimmy Morales? Ya el procurador ponía algunos elementos sobre la mesa. Hay que tomar en cuenta un elemento que lo hemos conversado con el Ombudsman de Guatemala, y es que, en primer lugar, las personas que están huyendo de la región para salvar su vida y la integridad de ellos y de sus familias, no desean quedarse en Guatemala, porque Guatemala está en condiciones iguales o peores en materia de inseguridad y de condiciones de inequidad para los mismos guatemaltecos. Y hay un fenómeno muy importante relacionado con la corrupción en nuestros países. La corrupción es un detonante también de acciones que obligan a las personas a migrar. La corrupción mata. Y Guatemala es de los países con más altos índices de corrupción en toda América Latina, no solo en la región centroamericana. Las condiciones, Karen, no las tiene. ¿Qué condiciones debería de cumplir? Tendría que pasar, en primer lugar, por ser un país con condiciones aceptables de dignidad y seguridad para sus propios habitantes. Y Guatemala es un país expulsor de población migrante hacia México, hacia Estados Unidos. Tuvimos una experiencia conjunta con Cristosal y la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. Estuvimos hace poco tomando entrevistas, 150 entrevistas con los hondureños que salieron de la última caravana de migrantes que marcharon desde San Pedro Sula y estuvieron estancados unos días en frontera Honduras-Guatemala y también estancados en frontera Guatemala-México. Pudimos entrevistar aproximadamente 150 hondureños en esas condiciones, algunos salvadoreños que salieron migrando desde la caravana de San Pedro Sula para Estados Unidos a través de México, a través de Guatemala, y el 62% de ellos nos dijeron que lo que querían era pasar Guatemala y pedir asilo al llegar a suelo mexicano. Y el 82% nos planteó claramente que su destino final, su deseo final, era los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de que Guatemala, ojo, no solo Guatemala, El Salvador tampoco es conocido contenidos de un acuerdo de similares características que lo ha firmado como tercer país seguro, y Honduras apenas anoche estaba también en una situación similar. No tenemos la capacidad en Honduras, Guatemala y El Salvador de constituirnos como países seguros si no garantizamos siquiera la seguridad y la dignidad de nuestras propias poblaciones. Procurador, el contexto que ya describe Celia respecto a la no condición que existe en Guatemala para poder ser un tercer país seguro que absorba esta cantidad de solicitudes de asilo, tampoco, y seguramente no lo ignora el presidente de Guatemala. El análisis político, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué gana Jimmy Morales al agraciar de esta manera a Donald Trump en un contexto también que no hay que olvidar de una campaña electoral para el presidente norteamericano? Pero de fondo, ¿qué se está jugando Jimmy Morales con agradar a Trump en este momento? Bueno, pretende impunidad en un momento determinado. Recordemos que no es el primer coqueteo o resbalón de Jimmy Morales con Donald Trump. Ya hizo lo propio con el traslado de la embajada en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, ¿verdad? En contra de toda la corriente de los países democráticos y el concierto de Naciones Unidas. Guatemala no. Va por libre, digamos, pero le digo, afortunadamente hay pesos y contrapesos en Estados Unidos también. Hace poco aquí también vino una comisión de senadores y congresistas demócratas. Lo triste en nuestro caso es que estamos viendo que en un momento determinado la justicia o las elecciones de otro país va a depender nuestro destino. Cuando dice busca impunidad, ¿puede precisar eso? Bueno, es que tiene distintas investigaciones Jimmy Morales. ¿Y Estados Unidos incide pues, en su sin aparato duda judicial? alguna, no podemos
venir a ser pretenciosos de que somos un país totalmente soberano, ¿verdad? Es nuestro principal socio económico, con influencias en nuestro quehacer diario como un Estado fuerte, el más fuerte de América Latina. Celia, me gustaría que volvamos también a algo que mencionaba en su intervención anterior y que hablemos también del papel y de la respuesta que está presentando el gobierno salvadoreño liderado por el presidente Nayib Bukele. Primero, me gustaría conocer cuál es su opinión también sobre el anuncio que se ha hecho en esta semana que termina sobre la puesta en marcha ya de una patrulla fronteriza que pone a agentes de la Policía Nacional Civil patrullando justamente nuestros puntos de contacto con Guatemala y Honduras. El haber modificado la Policía Rural bajo la figura de patrulla fronteriza, que para empezar no conocemos un documento donde este nombre sea acuñado oficialmente. Fue mencionado en las vísperas de la visita de un alto funcionario de Estados Unidos a El Salvador. Está hablando de la visita de Kevin McCabe. De Kevin McCabe. Pero en las vísperas de esa visita, en un encuentro sobre seguridad por diferentes ministros, y ahí se habló de patrulla fronteriza. No importa el nombre, lo que sí está sucediendo es que ya hay detenciones de personas migrantes con esta nueva modalidad de acción de lo que ha sido la Policía Rural hasta el momento. La opinión no puede ser otra, más de que estamos siendo objeto de un alineamiento de securitización de la población migrante bajo condiciones de un país que lo único que está planteando es que no quiere recibir migrantes de cualquier nacionalidad que pasan por territorio de México y Centroamérica hacia los Estados Unidos. Y el criterio no puede ser ese. No puede ser un criterio de exigir toma medidas antimigratorias que criminalizan al migrante y lo tratan como un delincuente, como un criminal, sobre la base de que yo no quiero que entre a mi territorio. Y ahí quiero centrarme en que hemos generado acciones de cara al cumplimiento del Plan Acción Brasil +30, suscrito por los gobiernos de Guatemala, México, El Salvador, Nicaragua, Honduras, desde el 2014. El Plan Acción Brasil +30 es un compromiso firmado por estos gobiernos, por América Latina, y plantea claramente fronteras solidarias. El documento así lo señala y explica que las fronteras tendrían que ser, y se comprometen los estados a que sean polos de desarrollo en donde el tema migratorio esté relacionado con desarrollo social transfronterizo. La militarización de fronteras, el uso de estructuras militares destinado a contención de flujos migratorios. Quiero concluir mi intervención con recordar de que lamentablemente El Salvador ha sido objeto de la primera migrante salvadoreña asesinada, ejecutada por las políticas implementadas en México de militarizar el tema fronterizo. Zenaida Serrano, una joven de 19 años, el gobierno de El Salvador no reconoció gastos de repatriación, no ayudó a la familia se encuentra abandonada en un municipio de Cabañas y, ojo, no ha habido acciones diplomáticas ni concretas, ni siquiera una nota verbal en donde se le plantee como gobierno salvadoreño al gobierno de México que la ejecución de Zenaida Serrano no quede en la impunidad. Celia, vamos a hacer la pausa con esa intervención que usted ha hecho. Continuaremos conversando, Karen, sobre este tema al volver de la pausa. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche estamos conversando con el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, y también nos acompaña la directora de programas de Cristosal, Celia Medrano. Celia, estábamos hablando sobre la decisión del gobierno salvadoreño de poner agentes de la policía y del ejército de El Salvador en las fronteras. Ahora, usted decía, ya tenemos algunos reportes de personas detenidas. Cuando el ministro de Seguridad dijo, no vamos a perseguir a los migrantes necesariamente, dijo, vamos a ir tras las redes de trata de personas. ¿Cómo se establecen los límites? ¿Cómo se establecen las garantías? Porque cuando presentó este anuncio, dijo, vamos tras las redes de trata de personas.
Hemos estado en un foro con organizaciones de derechos humanos, protectoras de derechos de población migrante en México y en toda Centroamérica, y ha sido interesante, por ejemplo, cómo se ha señalado de que en México, cuando se hacen redadas de migrantes para procesos de no deportación, sino que de repatriación, entre comillas, los anuncios son de que han sido rescatados de redes de tráfico de personas y las personas, los migrantes amarrados, casi encadenados en procesos de deportación, sin darles la oportunidad de solicitar asilo inmediatamente y explicar cuál es la circunstancia que los ha obligado a migrar, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a decir, se está tratando de suavizar con nombres, con otras denominaciones, con eufemismos, una situación que tiene clara tendencia de alinearse a criminalizar a la población migrante y utilizar mecanismos de las facultades de los estados de ejercer represión hacia flujos migratorios, sin entrar de lleno y de manera integral a las causas de este fenómeno. Procurador, Celia hablaba del término criminalizar a la población migrante. En la labor de ese tipo de acciones militares y de seguridad que están implementando países como México, Guatemala y El Salvador, ¿cuáles son las garantías con las que debería contar un equipo de seguridad, un desplazamiento de 800 policías y militares en estos países para garantizar los derechos humanos de la población migrante? Es decir, ¿es un acompañamiento que las procuradurías deberían de sumar a la labor de seguridad que implementan los países, o cómo se analiza Yo eso? pienso que en nuestro caso, no sé la legislación de El Salvador, nosotros como institución de derechos humanos tenemos el mandato de defender y promover los derechos humanos y supervisar la administración pública, que hagan bien su trabajo apegado a derecho, a los estándares internacionales, y eso es lo que hacemos. Pero desafortunadamente por distintas circunstancias nos han asfixiado económicamente, nos están limitando. El año anterior tuvimos la capacidad de dar un acompañamiento a las caravanas de los hermanos hondureños. Este año ya fue más difícil, pero sin duda alguna tenemos que articular esfuerzos y ser realistas. Nuestros ejércitos están mal pagados, los soldados, tienen poca escolaridad, cero conocimiento de derechos humanos, la gran mayoría. Entonces es una asignatura pendiente que no se puede componer de la noche a la mañana. Y si el objetivo es las agrupaciones de trata de personas, tendrían que ser focalizados, operativos, puntuales, y no ese mensaje de borrar la movilidad humana entre los centroamericanos. ¿Y qué pasa con el CA4? Libre movilización de Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua solo con el documento de identidad. Pasan más fácil hoy las mercancías que las personas. Ahora, la debilidad institucional no solo es en, digamos, la precarización de los elementos de seguridad pública, sino que pareciera también que a nivel de la articulación y el trabajo coordinado en Centroamérica, las Procuradurías de Derechos Humanos tampoco es que están activas y desplegando mayor cantidad de personal para garantizar esa labor. Bueno, nosotros tenemos el Consejo Centroamericano de Procuradores y Comisionado de Derechos Humanos. Entiendo que cada quien tiene su agenda, sus prioridades. Nosotros en Guatemala sí hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, más allá de condenas morales, que es como magistrado de conciencia puedo hacer. Hay desplazamiento de procuradurías. Sí, digamos, para apoyar donde están las fronteras, pero están las acciones legales también que hemos tomado, porque si no solamente se quedaría en un discurso de las instituciones nacionales y tenemos que ser coherentes y utilizar la herramienta. Yo como procurador, cuando hay hechos, derechos difusos vulnerados, puedo plantear acciones de amparo y qué es lo que he realizado. Celia, me gustaría, hablando de alternativas en esta discusión de revisión de cuáles son las mejores opciones precisamente para no criminalizar a nuestros migrantes, a los migrantes centroamericanos, también ya el ministro de Trabajo de El Salvador ha anunciado un proceso de gestión de visas de trabajo para salvadoreños en actividades agrícolas en Estados Unidos. ¿Qué información tenemos sobre esta iniciativa y cómo sabemos si las autoridades y nuestros gobiernos están también cuidando las condiciones de trabajo en las que promueven este tipo de migración? Ese punto es parte de la estrategia que alcanzamos a visibilizar. Golpeo la migración irregular de manera brutal, pasando por encima de derechos humanos de población migrante irregular. Me interesa el trabajador migrante, no su familia.
Me interesa el trabajador y el trabajo del trabajador migrante. No me interesan sus hijos, no me interesa que sus hijos estén bajo amenaza de pandillas, no me interesa que su mamá esté enferma y que yo quiera como trabajador que reciba atención médica en Estados Unidos. Lo que me interesa es el trabajo y los resultados, el producto de ese trabajo. Entonces solo me interesa que llegue a trabajar y que se regrese. Y no me interesa nada más de lo que es la vida y la familia y la comunidad de esa persona, ni las circunstancias en las que se encuentra. ¿Qué tanto un trabajador migrante beneficiario de estos programas que arrancan ya este mismo mes de octubre puede, estando en Estados Unidos, explicar una situación de solicitud de asilo y refugio de sus hijos o de él mismo y decir que no puede retornar porque su vida está en riesgo, a pesar de que se ha comprometido a regresar después de concluido el trabajo para el cual ha sido contratado? Esos aspectos son los que deben de ser garantizados en un programa de esta naturaleza. Estamos hablando del migrante en su integralidad, no estamos hablando del migrante que me interesa explotar su mano de obra a costa de garantizar de que tenga bloqueadas todas las posibilidades que vean esta problemática desde un punto más humano. ¿Iba a decir algo? Sí, coincido plenamente con Celia, pero además se hace necesario supervisar la calidad del servicio de los consulados de nuestros países, tanto en México como en Estados Unidos, porque hay un desconocimiento de nuestros connacionales de sus derechos, cómo le asisten, qué tienen que hacer cuando llegan a detenerlos. Miren las redadas que han habido últimamente y están viendo muchos retornados. Y en Guatemala, ¿qué es lo que hacen? Solamente se les pone una marimba en el aeropuerto como si con eso se les solucionara la vida. No, tenemos que exigir políticas públicas a nuestros gobiernos y no solamente se queda en discursos. Procurador, usted hace un año, y vamos a cambiar el tema, dijo en una entrevista para El Faro que las acciones del presidente Jimmy Morales contra la CICIG eran una vendetta personal, porque él y su círculo cercano estaban involucrados en una investigación de la CICIG. Ha pasado ya un año desde esa declaración y finalmente la CICIG ha terminado su misión en Guatemala. ¿Usted podría concluir que triunfó la impunidad en Guatemala? No, yo pienso que esto es solo un punto y aparte en la historia de Guatemala, no es un punto y final, y hemos aprendido mucho. Afortunadamente y gracias a la comunidad internacional, no todos los guatemaltecos somos desagradecidos. Apoyaron el fortalecimiento de la justicia, que nuestra justicia es muy porosa, no es independiente, está a merced de poderes políticos y económicos. Aquí se demostró que la justicia podía ser para todos. Yo planteé distintas acciones de amparo, desde que expulsaron y declararon non grato al comisionado, hasta que en enero Jimmy Morales dijo, en 24 horas termina, y afortunadamente tuvieron eco los amparos. Pero, ¿es suficiente? No, pero dejamos en Guatemala el germen de que tenemos que luchar por una justicia independiente. Sí, yo le voy a interrumpir pero justamente en ese finalmente la CICIG terminó su mandato. Usted decía, nosotros presentamos, no solo usted, varios abogados, estuvimos presentando recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Usted expresó con mucho optimismo, yo recuerdo hace un año, su deseo de que el mandato de la CICIG continuara. Esos poderes de los que está hablando, esos poderes económicos, parece que triunfaron esta vez con el Bueno, en esta ocasión sí, con decir, se aliaron el poder político y el poder económico claramente. ¿Por qué? Porque ya estaban siendo investigados y la justicia ya le estaba llegando hasta el cuello. Entonces, ya no se prorrogó el mandato, que fue lo que se dio. Eso no fue ilegal, pero sí fue un gran error que favorece la impunidad y la lucha contra la corrupción en Guatemala. Pero los tiempos cambian también permanentemente. Y Guatemala salió a las plazas en el 2015, salió en el 2017 y no descarto que también la paciencia del pueblo, si hay gestos de autoritarismo, vuelva a salir otra vez. O sea, su apuesta es que el pueblo guatemalteco ha ganado al tener mayor conciencia sobre el tema del fortalecimiento de una institucionalidad que combata la corrupción y la impunidad. Así es, Saúl. O sea que en ese contexto su apuesta es que la gente vuelva a salir a la calle. Que nos despertó el letargo, veníamos de una guerra de 36 años y también la corrupción no era vista como malo. Al contrario, si llega a un puesto público, pues hay que aprovecharse del poder. No, ahora de la corrupción ya sabemos que a más corrupción, menos derechos humanos, menos hospitales, menos escuelas, menos carreteras, eso es. Pero sin institucionalidad que canalice esta situación, conciencia de una
mejor combate hacia la corrupción, digamos, puede quedar en una buena intención momentánea que luego desaparezca. Sí, ese riesgo se corre. No quiero ser optimista del todo. Estamos con el riesgo de estancarnos y es peor, retroceder. Ahorita estamos en proceso de elección de Corte Suprema y Sala de Apelaciones, donde puede hacer que veamos a personajes que han sido condenados, absueltos en una segunda instancia, por ejemplo. Celia, Cristosal en El Salvador, como una institución que trabaja promoviendo la defensa de los derechos humanos, nos gustaría también conocer su opinión institucional sobre el anuncio que ha hecho esta semana el gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Cuáles son los retos institucionales urgentes que eventualmente una CICIES debería de atender? Tiene que ser independiente. Precisamente nos estamos viendo en el espejo de la CICIG de Guatemala. Tenemos conocimiento incluso de que hay personal de la CICIG que está siendo objeto de revanchas políticas y de amenazas y persecución. Una vez cerrada la CICIG, no son los mejores momentos para Guatemala estos meses y tenemos que vernos en ese espejo. Una CICIG que funcione únicamente dependiente del Ejecutivo y que esté blindada en casos que involucraran a esferas del mismo Poder Ejecutivo no garantiza que realmente se esté combatiendo la corrupción y la impunidad. Una CICIG que esté trabajada fuera de las acciones de Naciones Unidas y el apoyo de la Organización de Naciones Unidas en garantizar independencia y autonomía y que no trabaje de la mano con la Fiscalía General de la República, con el Ministerio Público, no es una CICIG de la que podamos esperar resultados que garanticen a los salvadoreños de que no estamos hablando de garantías contra la impunidad. Procurador, tenemos que cerrar la entrevista, pero sus últimas palabras. Bueno, pues agradecer el espacio, pero invitar a la sociedad salvadoreña, a las academias, a las iglesias, a la juventud, a que estén atentos a esta iniciativa que en principio per se es buena, pero no es suficiente. Yo esperaría que aprendan, como decía Celia, de las lecciones de Guatemala, de Honduras, pero si se quiere una verdadera comisión independiente, Naciones Unidas eso lo garantiza. Mire lo que pasó en OEA con Honduras, una comisión sin los suficientes dientes para ir al fondo de la corrupción. Muy bien. Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Celia Medrano, Directora Regional de Programas de Cristosal. A ambos, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hacemos una pausa y ya regresamos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos. Recientemente, 4 comandantes pertenecientes a la exguerrilla de las FARC en Colombia anunciaron que retoman las armas y rompen el acuerdo de paz firmado con el gobierno en 2016. Los 4 líderes guerrilleros incluyen a uno de los principales negociadores del acuerdo, Iván Márquez, al excongresista Jesús Santrich y a Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, y Henry Castellanos, alias Romaña. Para analizar si esta acción puede romper el acuerdo de paz que puso fin a la guerra de 50 años en el país, conectamos hasta Bogotá, Colombia, con Dora Montero, periodista de RCN Noticias y Consejo de Redacción. Bienvenida a Focos, Dora. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por su invitación. Para iniciar, ¿pone en riesgo el acuerdo de paz de Colombia el anuncio de estos 4 comandantes de las FARC, incluido el negociador Iván Márquez, aduciendo que retomaban las armas? Realmente sí pone como todo el acuerdo de paz en un momento como un poco crítico, pero realmente es una decisión de unos pocos. El problema es que estaba Iván Márquez, que era el jefe negociador de las FARC, fue quien estuvo en Cuba y fue el interlocutor con el gobierno. Eso es lo que hace tan crítico su anuncio. Pero en este momento hay más de 13.000 hombres que sí están en el proceso de reincorporación y que han mantenido su compromiso con el acuerdo de paz. Ahora bien, ¿cuántos exguerrilleros se han sumado a este llamado? ¿Ha sido significativo? ¿Cuál ha sido el impacto del anuncio en estos sectores? Les quiero dar un ejemplo para que quede un poco más claro. Cuando yo digo que son pocos hombres, ¿a qué me refiero?
Las FARC eran cerca de 15.000 guerrilleros en armas en el monte. De esos 15.000 hubo cerca de 1.500 que nunca quisieron firmar el acuerdo, nunca se adhirieron. Es lo que se llama las disidencias del Frente Primero de las FARC, y allá hay un comandante que siempre se llama Gentil Duarte y que siempre tuvo como muy buen, sí, o sea, sus hombres lo aceptaron muy bien. Esos 1.500 se mantuvieron y se les unieron otros pocos grupos en el país, y se calcula que son cerca de 2.000, máximo 2.200 hombres en todo el país. Y el grupo de Márquez, que tiene, por supuesto, 4 comandantes, que son Iván Márquez, Romaña, El Paisa y Jesús Santrich, lo que tiene son grandes cabezas, porque los 4 eran comandantes, pero se calcula que no tienen más de 300 hombres. Están en la selva, están en un sitio aparentemente cerca a Venezuela, de donde es muy complicado como hacer operaciones como de fuerza. No se sabe, por supuesto, es qué tan armados estén. Por el otro lado están los 13.000 hombres que firmaron el acuerdo de paz, que todavía se mantienen, pero que sí están siendo invitados. O sea, nosotros hemos hecho algunos reportes porque a ellos los están llamando, les están enviando comunicados para que se unan a las disidencias. La mayor parte de las personas con quienes hemos hablado dicen que ellos se mantienen firmes con el proceso de paz. ¿Cómo han recibido estas acciones el espectro político colombiano, el presidente Duque y la sociedad civil? Sí, todos los congresistas siguen firmes con el acuerdo. Y como les decía, el grupo era grande, igual ellos eran 25 comandantes. De esos 25, solamente 4 se han ido a las armas. Y el impacto ha sido mucho más político, porque ahí sí viene una discusión de fondo, y ellos argumentan que se van a las armas por el incumplimiento del gobierno. Se sabe que hay grandes negocios de narcotráfico detrás también de su decisión. El Paisa, por ejemplo, hay evidencia de que nunca dejó de delinquir y nunca dejó de traficar droga. Sin embargo, sí hay mucho de cierto en que el gobierno ha incumplido los acuerdos. Dentro de las bases guerrilleras, por ejemplo, hay un ejemplo clarísimo, y es, por ejemplo, el sistema de salud. Ellos deberían tener un sistema de salud que atienda a sus familias. Muchos de los guerrilleros que salieron del monte, inmediatamente salieron, tuvieron hijos. Entonces, en este momento, los centros donde están reunidos los excombatientes están llenos de niños, y no hay una atención suficiente ni médica ni escolar para ellos. Adicionalmente, hay acuerdos muy puntuales en el tema, por ejemplo, agrario. Es entrega de tierras, es una reforma agraria, en eso no se ha avanzado nada. El proceso de sustitución de cultivos de coca no ha funcionado, y por el contrario, el gobierno está anunciando fumigar con glifosato. Todo el proceso de reincorporación de los excombatientes ha tenido problemas muy graves. La atención para ellos no es la que debería ser, la que se había acordado. Entonces, y la Justicia Especial para la Paz, que fue la que se creó para que los excombatientes pudieran llegar para cumplir con su compromiso de verdad, no repetición, no está funcionando como debía, y ha habido mucho escándalo alrededor. Entonces, digamos que por eso es mucho más político lo que está pasando. Cuando salió a la luz el video de Márquez, había entre líneas una amenaza de ellos no van a atentar más contra campesinos, no van a combatir contra otros campesinos que están uniformados como militares o policías, y dejó como la sensación de una amenaza terrorista hacia las ciudades, que siempre cuando existían las FARC estaban a cargo del Paisa. Entonces, y tener al Paisa ahí realmente generó un poco de zozobra, porque, por ejemplo, el atentado al Nogal, que fue uno de los más criminales de las FARC acá en Bogotá, lo organizó él. Entonces, obviamente las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares están como en alerta respecto a lo que puedan hacer las FARC ahora, y hay un poco de miedo dentro de la población,
pero realmente el golpe de ese anuncio es mucho más político, porque también el presidente Iván Duque le toca salir a responder un poco si está cumpliendo o no. Ayer la representante de la Unión Europea dijo que ellos siguen acompañando el proceso de paz, que lo que hicieron estos pocos hombres no va a afectar, pero que necesitan ver resultados en el cumplimiento de los acuerdos. Y ahí no se está viendo tanto. Y finalmente, ¿cómo va el avance en el proceso de implementación del acuerdo en la superación de la impunidad y el alcance de la justicia? El compromiso dentro del acuerdo de paz incluía 3 componentes: la justicia, la verdad y la no repetición. El proceso de justicia en este momento está avanza un poco lento, pero ya hay algunos procesos abiertos por secuestros, por abuso de menores de edad, violencia contra la mujer, que están dentro de la Justicia Especial para la Paz. Lo que el anuncio de los comandantes, de los excomandantes de las FARC, de que se unen a las disidencias, más dolor causó fue en las víctimas, porque ellos ven con eso que la verdad queda, pues ya no van a lograr la verdad. Hay muchas familias, por ejemplo, que tuvieron seres queridos secuestrados y nunca, aparentemente los asesinaron y nunca pudieron recuperar los restos. Hay muchos desaparecidos, hay casos emblemáticos del país, como del que les hablaba ahora, que es el ataque al Club El Nogal, que nunca se supo en realidad por qué volaron un club lleno de personas. Todo ese proceso de verdad en este momento está un poco tambaleando por el lado de la información que llevaban ellos. Y el proceso de justicia no ha llegado al punto donde podamos saber si quienes se comprometieron y siguen el proceso de paz, realmente van a decir la verdad. Para todo el mundo es muy claro que si ese proceso no se hace bien y si no hay verdad, compromiso de no repetición, un resarcimiento de verdad a las víctimas, el conflicto no va a parar, porque son 50 años de conflicto. Esto tiene muchas heridas abiertas, mucho resquemor, muchas dudas, y hay mucha gente incluso aún con deseo de venganza. Entonces, esto es muy complejo. Bien, muchísimas gracias, Dora. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos. Julio Reyes Yazbek es un destacado artista salvadoreño con una amplia obra en pintura, escultura y muralismo. Como un reconocimiento a su trayectoria en su ciudad natal, en Usulután, se inauguró la exposición Retorno a Berlín. En esta oportunidad, el Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI, nos presenta una reseña de este merecido homenaje. Con esto cerramos el episodio de Focos de esta noche. Hasta la próxima. Como un reconocimiento a la trayectoria artística de Julio Reyes Yazbek, en su ciudad natal se presentó la exposición Retorno a Berlín. En la inauguración realizada en el Casino Juvenil berlinés, participaron representantes de diversas iniciativas ciudadanas y culturales. Retorno a Berlín estuvo integrado por pinturas y esculturas realizadas por Julio Reyes, un destacado artista quien a lo largo de su carrera ha participado en numerosas exhibiciones, individuales como colectivas, en Holanda, Inglaterra, Cuba y México. Entre sus obras de gran formato, colocadas en espacios públicos, sobresale el mural del Monumento a la Memoria y la Verdad, que se encuentra en el Parque Cuscatlán, en San Salvador. La muestra se realizó con el apoyo de organizaciones
como la Casa de la Cultura El Salvador en Washington, Todo Supermarket, la Alcaldía de Brentwood, el Museo de la Palabra y la Imagen, Casino Juvenil Berlinés, Grupos de Jubilados de Berlín, Alcaldía de Berlín, Fundación Amigos de Iowa, Galería Pandora y Berlineses por Siempre. La exhibición Retorno a Berlín integró visitas guiadas de grupos estudiantiles y actividades lúdicas donde los jóvenes reflexionaron sobre el arte y realizaron dibujos inspirados en la obra de Julio Reyes, un artista integral que retornó a Berlín, donde recibió el afecto y el reconocimiento de su ciudad natal.